Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendiciones, saludo a los que me están escuchando a través de esta hermosa programación, tu programa Respuestas del Maestro, desde el país de Venezuela, estado Zulia, la ciudad de Maracaibo, ciudad que me vio nacer. Tu más grato servidor, estoy para servirte, para bendecirte. Hago esto un trabajo que Dios me llamó a hacer y lo hago con amor, con entrega, con pasión, con dedicación. La verdad es que me han hecho muchas preguntas a través de la web, a través de la página, preguntas que serán respondidas, lo sé, serán respondidas en su debido tiempo. Nos hacen una pregunta desde Uruguay. Maestro, ¿qué indica tener fe? ¿Cómo sé, maestro, que estoy caminando en fe y no estoy caminando se puede llamar un pseudismo, porque de eso está lleno la iglesia. La iglesia ha confundido la fe con el positivismo, con el cuarto mental, la cibernética, la yoga, la ciencia cristiana. Algo así es que a mí me duele la cabeza, pero diga que no le duele por fe, y eso no es fe. Bueno, caminar en fe es andar por lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Es no depender de lo que los sentidos físicos te digan o nos digan en contra de la verdad de Dios. Toda información que te den o que nos den los sentidos físicos debe ser filtrada por la palabra. Si lo que ves, oyes, sientes, gustes, hueles no está en línea con lo que Dios ha dicho acerca de ti, no lo aceptes. Simplemente no es tu herencia, no es tu legado. No importa que tus sentidos te digan lo contrario a lo que has creído por la palabra, nunca olvides esta verdad. La fe es la evidencia, la certeza, la seguridad de las cosas que no se ven, pero que existen en el mundo espiritual. La fe es el único sentido que nos permite movernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto. Así lo describe y lo registra en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en segunda carta a Corintios, el capítulo 4, verso 18, Pablo escribe el pensamiento de Pablo en relación a la fe y mira lo que Pablo presenta. Cito: no mirando las cosas que se ven, sino que las que no se ven, sino las que no se ven. Ahora, ¿cómo puede mirar lo que no se ve? Si no se ve, por fe, porque la fe es el único sentido que nos permite ver lo que no hemos visto. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible, según Hebreos 11:27, no dice a lo invisible, sino al invisible. ¿Cómo se puede ver al invisible? Cuando hace relación al invisible, está hablando de Dios. ¿Cómo lo pudo ver? Por fe. Alguien dijo que andar por los sentidos es vivir en Adán. Caminar en fe es vivir en Cristo. O sea que los sentidos son siervos que Dios le dio al hombre. No se le olvide esto. Presta atención a esta gran verdad que voy a presentar ahora. Los sentidos son siervos que Dios le dio al hombre para que se sirviera de ellos, no para que le sirviera a ellos. En el huerto del Edén, por causa del pecado, se tergiversaron los principios. La función de los sentidos cambió. El hombre, en vez de ser amo de los sentidos, pasó a ser esclavo de los sentidos. O sea, los sentidos pasaron a ser señor del hombre, hasta el punto que el hombre es dominado por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, y los sentidos físicos, según lo que percibe del mundo, que es una realidad en el mundo, es una verdad pero relativa que está sujeta a cambio, porque la verdad absoluta es la de Dios que produce cambio en la verdad relativa. Lo que te presenta el mundo, lo que tú oyes, lo que tú ves, lo que tú sientes, ¿ya?
a través de los sentidos es lo que te produce temores, dudas, ansiedades, preocupaciones. Eso indica que los sentidos te están dominando, que son tus dueños. Y la Biblia dice que los sentidos son siervos que Dios le dio al hombre para que el hombre se sirviera de ellos. El conocido predicador Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, fue un hombre que entendió esta verdad y caminó en ella hasta el punto que cuando le preguntaban cómo estaba y cómo se siente Mr. Smith, siempre respondía: nunca le pregunto a Smith cómo está y cómo se siente. Siempre le digo cómo debe estar y cómo se debe sentir. Independientemente de cómo me sienta, yo siempre estoy bien. Esa es la respuesta que dio. Es un hombre con una mentalidad de reino que entendió lo que es la fe. El apóstol Pablo dijo: por fe andamos y no por vista, según segunda carta a Corintios 5:7. Jesús dijo lo mismo: bienaventurados los que creyeron sin haber visto, según Juan 20:29. Estos dos pasajes muestran un denominador común que se da en un hombre que camina y depende de la fe en Dios y que no depende de los sentidos. O sea, que el vivir en fe no es fácil, eso yo lo entiendo. He pasado por batallas muy fuertes en relación a la salud, en relación a las deudas, confrontaciones que me ha dado Satanás, que he venido por causa de las circunstancias, la misma vida te las presenta y que me han querido envolver en un mundo de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones y de afán. Luchar en contra de todas esas cosas a través de una arma que tenemos, que es la fe y la palabra, porque la fe, cuando la depositas en la palabra, es lo que hace que el Espíritu Santo se ponga en operación y funcione y cambie y produzca cambios en las circunstancias negativas. Entonces, el vivir en fe no es fácil, porque es andar en contra de un sistema, pero nunca olvides que el lenguaje de la fe dice que la fe no mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. La fe no mira las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Voy a contar una anécdota que leí en uno de estos libros que leo a menudo para mejor comprensión. Es una historia que pasó y que se dio por ende en la vida real, no es algo ficticio. Se cuenta de una niña que daba voces de auxilio estando en el segundo piso de un edificio. En el primer piso se había desatado un conato de incendio y su padre, perteneciente al cuerpo de bomberos en la localidad, atendió el llamado de alarma. Al llegar al sitio se percató de que se trataba del edificio donde él residía, donde él habitaba. Y la niña que daba voces de auxilio era su hija. En la emergencia del caso, no daba tiempo de habilitar la escalera mecánica para hacer el rescate. Su padre se puso en la planta del edificio y le dijo a su hija: hija, es tu padre quien te habla. Estoy exactamente debajo de ti, en tu misma dirección. Lánzate que yo te espero en mis brazos. La niña, al reconocer la voz de su padre, le respondió: papá, el humo y el fuego no me dejan verte, pero te creo. La niña, en plena confianza a la voz de su padre, se lanzó y fue recibida en los brazos de su progenitor y fue salva. Este es el lenguaje de la fe. En ocasiones no vamos a ver a Dios, pero basta con una palabra que Él nos dé para lanzarnos en sus brazos y estar en su cuidado. Pueden pasar momentos, porque yo los he pasado, donde he estado angustiado, lleno de temores, de dudas y de angustia, y he clamado, y he orado, y he llorado, y es como que no he visto respuestas de Dios, como que si Dios no estuviese en el lugar, en la escena, como que si Dios no estuviese en mi cuidado. Lo he visto, lo he vivido, donde lleno de temores, de ansiedades y de dudas, clamo,
y me quiero como desesperar, como correr. Pero me pregunto, ¿a quién más voy a correr después de Dios? A más nadie. ¿Quién tiene más poder que Dios? Nadie. ¿Quién puede más que Dios? Nadie. ¿Quién conoce mi situación por la que estoy pasando? Nadie. Solamente Dios. Y he tomado la actitud de arrodillarme y de levantar mis brazos y orarle al Señor y decirle, Señor, sé que me escuchas, sé que me estás viendo, tu omnisapiencia, tu prognosis, tu eterno conocimiento, tu omnipresencia, me dan seguridad, Señor, de que tú tienes conocimiento del caso, de estos momentos tan difíciles, el por cual estoy pasando. Señor, sé que nunca llegas tarde. Sé, Señor, que tú llegas a tiempo, que tú puedes tardar según el tiempo de los hombres, pero según tus kairos, tú llegas a tiempo, Señor. No conozco el propósito, el por qué supuestamente te has tardado según yo. No conozco el propósito, Señor, el por qué no has respondido según mis pensamientos. Pero tú lo sabes todo. Tú tienes el control de todo. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. No voy a dudar, ni a cuestionar, ni a opinar, ni a encerrarme en dudas, en temores y en ansiedades. Solo voy a creer que en el momento preciso tú te vas a aparecer. Que en el momento donde más, Señor, necesito de la luz, tú vas a alumbrar en medio de las tinieblas. Tú vas a honrar tu palabra en mí. Vas a honrar el sacrificio de tu Hijo en la cruz en mí. Tú vas a honrar, Señor, y vas a cumplir tus promesas y tus bendiciones. Lo sé, Señor. Por tanto, creo, Señor, que esto es un hecho, que ya lo hiciste, que la fe me dice que ya fui sano, que la fe me dice que las cuentas fueron pagas, que la fe me dice que sí puedo engendrar en el caso de una mujer concebir hijos, que la fe me dice, Señor, que nada es imposible para ti, que la fe me dice que estoy en manos del Dios que todo lo puede, que la fe me dice que el amor que tú sientes por mí es suficiente para venir a mi auxilio y a mi cuidado. Gracias, gracias, Señor, gracias. Y me he mantenido y he visto el resultado de Dios. Dios ha venido en sus kairos, produjo milagros, pagó las cuentas, cubrió mis necesidades, cubrió las demandas. Ahí está Dios. Por eso, con mucha credibilidad y con mucho amor, con mucha seguridad te digo esta verdad. No desmayes, no dudes, no te llenes de temores, de angustias, de ansiedades. No, no opines, no cuestiones, no dudes de la fidelidad de Dios. Mantente, que Dios va a venir a tu socorro. Dios te va a cubrir, yo lo sé. Yo lo sé. Sé que hay gente que me están escuchando y que necesitaban esta palabra. Tómenla, llévensela, cómansela, actúenla, camínenla, enséñenla, compartan este mensaje con todo el que pueda, porque hay mucha necesidad dentro del pueblo. La iglesia está llena de dudas, de temores, de ansiedades, de preocupaciones, de afán, y más en la situación en la que está viviendo nuestro país. Pero ahí está Dios. Si hay un solo pan en el mundo, Dios se lo dará a sus hijos para que lo compartamos con los que nos rodean. Alguien dijo, vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas, pero el vivir en los sentidos me lleva a ser un ser humano con experiencias espirituales. Voy a dar ejemplos que están plasmados por ende en las escrituras para que esto que estoy enseñando tenga fuerza, credibilidad y podamos entender que es así, que esto es absoluto. Primer ejemplo,
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Esto es un mandamiento que Jesús le da a Simón Pedro. Y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Esto está escrito en Lucas capítulo 5, verso 4 al 6. Vamos a analizar este pasaje. Lo que hizo posible el resultado de la pesca fue que Pedro no se dejó llevar por los sentidos o por la apariencia ni por las circunstancias, sino que depositó su fe en una palabra que Jesús le dio concerniente a la pesca. Toda la noche, dice, toda la noche estuvieron pescando y ellos no habían percibido nada. Toda la noche. Pedro era un hombre especialista, un profesional en la pesca. Él conocía que si en el transcurso de la noche no obtuvieron peces, menos lo iban a obtener ya amaneciendo. Jesús es un carpintero. ¿Qué sabe este de pez? Como carpintero, como ser humano, nada, pero como verbo, como el teantropos, como Dios hombre, mucho. Pedro le dijo, echad vuestras redes para pescar. Pedro le respondió sin negar la circunstancia, pero lleno de fe, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y por causa de esta disposición que Pedro tuvo en fe, encerraron una cantidad de peces. Pedro pudo haberse negado. Las circunstancias le decían que eso es imposible, pero Jesús le dio una palabra. La fe es depositar, andar en fe es depositar la fe en una palabra que Dios te dio. Punto, independientemente de la que las circunstancias te digan. O sea, las circunstancias y los sentidos le decían a Pedro que no había peces, pero la fe que Pedro tuvo en la palabra del Maestro, determinó otra cosa que trajo grandes resultados. El otro ejemplo lo tenemos escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 5 al 13. Dice el texto, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si analizamos el caso, tomando en cuenta las costumbres, un judío no debía entrar a la casa de un gentil, ya que su morada se consideraba inmunda. Cuando Jesús le hace la propuesta al centurión para ir a su casa, el centurión se negó, pero soltó la palabra que llevaba implícita la fe y le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús, al escuchar lo dicho por el centurión, dijo, ve y como creíste, según lo que confesaste, como creíste, te sea hecho. Dios solo espera que tú deposites tu fe en una palabra que Él te ha dado, independientemente de que las circunstancias y los sentidos te digan lo contrario. El tercer ejemplo dice, aquel día, eso está escrito en Marcos capítulo 4, versos 35 al 40, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Analizando bien el pasaje, podemos determinar que andar en fe es no depender de los sentidos ni de las circunstancias que nos rodean en el aspecto negativo, sino de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Si Dios lo determinó, no hay nadie que pueda negar esa verdad. El pasaje afirma que Jesús, al subir a la barca, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Esta palabra no tiene que pasarse por alto. Pasemos al otro lado. Si Jesús te dijo que vamos a pasar al otro lado y Él está con nosotros, y aunque Él no vaya con nosotros, pues si te da una palabra, tú vas a pasar al otro lado. ¿Cuánto más si Él está con nosotros? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Pasemos al otro lado. Le dijo Jesús a sus discípulos: independientemente de la tempestad, lo que se levante, no va a poder cachar ni paralizar el propósito de Dios en tu vida. Esta palabra era suficiente. ¿Cuál? Pasemos al otro lado. Era suficiente para que los discípulos no temieran ante cualquier circunstancia. El no haber escuchado, tomado en cuenta esta palabra, los embargó el temor y la duda, dejándose llevar por los sentidos y las circunstancias. Al despertar, Jesús reprendió la tempestad y el mar se aquietó, y le dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nuestra victoria no la determina la circunstancia, ni se obtiene a través de los sentidos. Nuestra victoria ya fue determinada en lo que Dios ya hizo y ya está establecido en su palabra. La fe te dice que lo que Dios ha dicho acerca de ti es una verdad irrefutable, independientemente de la información que te den los sentidos físicos. Es decir, independientemente de lo que oigas, veas, huelas o sientas, tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Tú tienes lo que Dios dijo que tú tienes, y tú puedes lo que Dios dijo que tú puedes. Cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios no me roba la paz, la confianza ni la seguridad, entonces estoy caminando en fe. La Biblia dice: lo que tú eres, lo que tú tienes y lo que tú puedes en Cristo Jesús. ¿Quién tú eres? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. Él es cabeza, no eres cola. Estás bendecido en tu entrar, en tu salir. Estás tan bendecido que tienes poder sobre el diablo, el mundo, la miseria, la enfermedad, la derrota, el pecado, el infierno. Vendrán por un camino contra ti, por 7 caminos tendrán que huir de ti. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante en contra de ti. En Jehová hollaréis serpientes, escorpiones, por lo cual estás seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis hijos, en Dios estamos completos. En nosotros habita toda la plenitud de la deidad, que es el Espíritu Santo. En nosotros el favor de Dios está con nosotros. Nadie te podrá hacer daño, nadie te podrá tocar, y el diablo no podrá hacer nada en contra de ti en forma desapercibida. Si tú caminas en los principios del reino, en los principios de Dios, en obediencia, caminando en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole al chisme, no dándole al brollo, no dándole a la lengua, no teniendo ningún tipo de resentimiento como raíces de amargura, odios, contiendas, celos, difamaciones, nada de eso, pues todo lo que tú hagas te va a salir bien. Y Dios siempre estará a tu cuidado. Ok, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro.
para realizar tus preguntas en un próximo programa. Envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.